Buenos días, nuevamente sean bienvenidos todos a este lugar de adoración. Aprovecho para saludar de manera especial a todos nuestros hermanos de las diferentes iglesias Berea, y también a nuestros hermanos que nos ven a través de las redes sociales. El Señor les bendiga. Como siempre es un gozo, es un motivo de alegría y más aún de gratitud, ¿no? De gratitud a Dios por el privilegio que nos da de estar nuevamente en esta mañana reunidos, por el privilegio de la vida. Y yo quisiera aprovechar para que cada uno de nosotros de una manera corta alabemos a Dios por algo. Recordemos que con ese fin hemos sido creados, para la alabanza y la gloria de nuestro Dios. Con ese fin nos reunimos domingo a domingo para alabarlo, exaltarlo por cada uno de sus atributos. Y me gustaría que algunos de nosotros pudiéramos expresar con una voz audible por qué alabamos al Señor el día de hoy. ¿Quién quiere empezar? Amén. Padre del cielo, Señor Todopoderoso, en el día de hoy quiero expresar mi agradecimiento, quiero alabar tu nombre porque me has mostrado a lo largo de toda la vida que siempre has estado ahí, has sido muy bueno, más de lo que merezco. Entonces quiero alabar tu nombre y darte muchas gracias, Señor, porque sé que siempre has estado ahí. Amén. Yo te alabo, Señor, en esta mañana por tu grandeza, Señor, porque eres omnipotente, grandioso, Señor, porque has puesto tu mirada en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Padre Santo, yo te alabo esta mañana por la paciencia tan grande que has tenido con toda la humanidad, Señor, porque somos duros de corazón, hemos sido rebeldes y tú nos has dado tu palabra y nos has dado a conocer tu voluntad, y aún así, Señor, no hacemos lo que tú quieres que hagamos, y continúa siendo paciente. Yo por eso te alabo, Señor de los cielos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 ¿Alguien más? Amén. Padre Celestial, te doy gracias en este nuevo día por darnos la salud y por ese amor que tiene con nosotros y por su fidelidad, porque eterna es nuestra misericordia para nosotros. Amén. 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 En este día, Padre del cielo, Señor, te alabo, Señor, y te bendigo porque en lo infiel que soy, Señor, tú siempre eres fiel. Gracias porque me recuerdas, Señor, que tú estás conmigo en cada dificultad, en cada problema, Señor. Sé que tu mano poderosa me sostiene, y es esa, Señor, la que no me permite, Señor, alejarme, que no me permite, Señor, dejarte en ningún momento. Por eso te alabo, Señor, y te bendigo. Amén. 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 ¿Alguien más quiere alabar al Señor por algo en esta mañana? Gracias, Señor, por escuchar nuestras súplicas, nuestras oraciones, porque sabemos que tú estás atento a nuestras oraciones, Señor. Gracias, Señor, porque nos permites un día más de vida, Señor, y te agradezco infinitamente por la familia que nos has dado, Señor, tanto la de fe como la Amén. 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 Gracias, Señor, en este día, porque me ha permitido llegar acá para oír tu palabra. Gracias por la grandeza que tienes con nosotros, con nuestros hermanos, para
exponernos a oír tu palabra, Señor. Y gracias por todos, por la salud, por todos que siempre, cada día necesitamos de ti, de tu amor y de tu misericordia y de tu bondad, Señor. Danos esas fuerzas para seguir adelante. En el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Señor, yo en este día te doy gracias porque nos permitiste levantarnos, poder compartir con nuestra familia, Señor. Te pido que nos ayudes a entender la palabra de Dios que vamos a escuchar, Señor. Que siempre estemos atentos y porque tú siempre nos ayudas, Señor. Gracias porque le das las fuerzas a mi papito para poder predicarnos y cada día estar cerca de ti, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Señor, te alabo por ser tan misericordioso con nosotros, Señor. Gracias por ser ese mejor amigo que en nuestra soledad siempre estás con nosotros, Señor. Gracias por animarnos día a día, por protegernos en nuestro camino, Señor. Por favor, ayúdanos y gracias por ser esa persona incondicional que siempre, siempre va a estar con nosotros en cualquier momento. Amén. Amén. Bueno, ¿alguien más quiere alabar al Señor por algo en especial? Padre del cielo, yo te alabo, Señor, por este día tan maravilloso que me has dado, por la familia tan espectacular que me diste, mi Padre. Todas tus cosas son perfectas, Señor. Día a día y conociendo, Señor, a través de tu palabra, sé que eres un ser maravilloso, perfecto, grande. Señor, no tengo palabras para yo expresarte mi agradecimiento por todo cuanto has hecho en mi vida y en mi familia. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, te agradecemos, Señor, porque estás atento a recibe nuestra alabanza el día de hoy y también recibe nuestra gratitud. Y ahora vamos a escuchar su palabra y vamos a pedirle también que nos ayude a disponernos, a estar atentos, como bien orábamos anteriormente, y a pedirle que su Santo Espíritu sea hablando a cada uno de nosotros. Padre misericordioso, ponemos este día y esta reunión en tus manos, Señor, para que seas tú, a través de tu Santo Espíritu, hablando a cada uno de nuestro espíritu, Señor, para que nos ayudes a disponernos también, a seguirnos disponiendo, no solamente hoy, Señor, sino en el transcurso de la semana, para escucharte, Señor, a través de tu palabra, a través de tus siervos, y para que nos ayudes a no ser solamente oidores, sino que pongamos por obra tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te pedimos que te lleve la gloria y la honra, porque solo tú la mereces. Amén. Amén. Bueno, gloria a Dios. Me gustaría que abrieran sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, el capítulo 5. Juan, capítulo 5. Es el pasaje de donde he tomado los versos del 1 al 8 para el sermón de hoy. Juan capítulo 5, del verso 1 al 8. Como está escrito. Pongámonos por favor de pie, quienes podamos, pongámonos de pie para dar lectura y honra a la palabra de Dios. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén
y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Amén. 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 Hasta ahí la palabra del Señor. Ya podemos sentarnos. Como bien ya hemos orado anteriormente por la palabra y para que el Señor nos ayude y hable a cada uno de nuestros corazones, entonces vamos a continuar. El título de este mensaje, hermanos, le he puesto: no es solo el estanque. No es solo el estanque, repito. Y ya vamos a ver en el desarrollo de este sermón por qué. Hay muchas situaciones que este pasaje nos habla de cojos, de enfermos y de un paralítico. Y hay muchas situaciones, hay muchas circunstancias que nos pueden paralizar, que nos pueden detener o que nos pueden bloquear e impedir y nos impiden movilizarnos, ¿no? No solo una enfermedad o una limitación nos puede inmovilizar o nos puede paralizar, hermanos. También nos puede paralizar un fracaso económico, un desamor, alguna frustración que tengamos, incluso el miedo. El miedo es algo que nos paraliza. El miedo a algo o el miedo de algo nos paraliza, nos para, nos inmoviliza y nos impide en algunas ocasiones que hagamos lo que debemos o lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, hermanos. Por eso es importante siempre acudir a la palabra del Señor, cualquiera que sea la dificultad que tengamos. En el pasaje de hoy, hermanos, nos encontramos una multitud de paralíticos, enfermos, ciegos y cojos. Una cantidad de enfermos, una multitud, dice el pasaje, que yacían cerca del estanque de Betesda. Pero había un paralítico en especial que llevaba 38 años. Eso es bastante tiempo, hermanos. 38 años estando en esa situación. Enfermo, paralizado, sin poder moverse, esperando el movimiento del agua. Ahora, pueden ustedes imaginarse la frustración tan grande para aquel hombre, saber que muchas personas eran sanadas y él no. La frustración tan grande de verse en esa situación, inmóvil, sin poderse mover,
y sabiendo que ahí, en ese estanque, podía recibir la sanación, así como muchas otras personas la recibieron. Eso es frustrante. O debió ser muy frustrante para esa persona ver que día a día las personas eran sanadas y él no, ¿no? Y peor aún, saber que él por sus propias fuerzas no podía trasladarse hacia el estanque para ser sanado y seguir lo mismo durante año tras año, tras año, tras año. Cuando el ángel desciende, y cuando el ángel descendía y agitaba el agua, siempre eran otros los que eran sanados. Siempre eran otros los que descendían primero y eran sanados. Y aquel paralítico seguía lo mismo, ¿no? El pasaje de hoy, hermanos, no nos dice cómo llegó hasta ese lugar el paralítico. Pero por su condición, por la condición en la que él estaba, no pudo haberlo hecho solo. Alguien debió haberlo llevado, alguien debió haberlo trasladado y haberlo dejado ahí. A ver si alguien se compadecía, a ver si alguien se conmovía y lo llevaba hacia el estanque. Una vez el ángel descendía y agitaba el agua, ¿no? Y esto nos muestra, hermanos, también la soberanía de Dios, ¿no? Y la manera en que Dios obra. Dios obra de una y de otra manera. Obra de muchas maneras. Incluso tenemos los testimonios de nuestro Señor Jesucristo, que en una ocasión Él escupe saliva al piso y con esa saliva hace barro y lo pone en los ojos de un ciego y el ciego recobra la vista. Eso nos habla de la soberanía de nuestro Señor Jesucristo, que Él obra como Él quiere, a la hora que Él quiere, cuando Él quiere y en quien quiere obrar. Como decía, alguien debió llevarlo, alguien debió haber trasladado a ese paralítico hasta ese lugar, ¿no? Y dejarlo ahí. Y si estaba ahí, es porque tenía la esperanza de ser sanado, ¿no? Había algo de esperanza en él. Y además porque no se podía mover también. Porque si alguien no lo llevaba, no lo trasladaba de ahí, pues ¿cómo se iba a mover, no? Pero sin embargo él tenía esperanza en el estanque. Y él tenía esa esperanza de ser sanado, ¿no? O que alguien lo acercara al estanque en el momento preciso. Había una luz de esperanza en aquel estanque, como vemos en el verso 6. Dice, cuando Jesús lo vio acostado, como vemos en los versos anteriores. Y en el verso 6, llegando al verso 6 del pasaje base, hermanos, es cuando Jesús lo ve acostado. Y como Jesús es Dios y lo sabe todo, uno de los atributos de Dios es su omnisciencia, ¿no? Es el conocimiento absoluto de todas las cosas. Jesús sabía, como bien el verso nos lo deja ver, ¿no? Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, ¿cierto? Le hace una pregunta, le dice, ¿quieres ser sano? ¿Cuántos de nosotros queremos ser sanos, hermanos? Esa sanidad nos la ofrece nuestro Señor Jesucristo a toda la humanidad. En ese instante
Jesús le ofrece la sanidad, se compadece de aquel paralítico. ¿Pudo haber sanado a todos los otros enfermos que estaban ahí? Sí. Pero recordemos que Dios es soberano, que Jesús obra de manera soberana, porque Él es Dios y obra y sana cuando quiere, a quien quiere, repito, a la hora que quiere y como Él quiere. Y le pregunta a aquel paralítico, ¿quieres ser sano? La respuesta que el paralítico da a nuestro Señor Jesucristo nos deja ver que no sabía quién era Jesús. Porque si él hubiese sabido quién era Jesús, no le hubiera dado la respuesta que le da. ¿Sí? Por el contexto de este pasaje vemos que la fama de nuestro Señor Jesucristo aún no se había expandido, no se había difundido tanto, porque había hecho 2 milagros nada más, según el contexto histórico, el contexto inmediato también de este pasaje. Había hecho el milagro de las bodas de Caná, cuando convierte el agua en vino, y había sanado a un hijo de un oficial del rey. Y ya cuando llegamos al capítulo 5 es cuando se encuentra con esta situación, con todos estos enfermos ahí, ¿no? Sí. Y como decía, este pasaje nos deja ver claro, nos deja ver, ¿no?, que el paralítico no conocía, no sabía quién era Jesús. Bueno, aquel hombre tenía su confianza puesta, era en el estanque. Tenía toda su confianza, no solamente él, sino todos los que estaban ahí tenían su confianza puesta, era en el estanque. Por eso el título del sermón no es solo el estanque, ¿sí? Y no comprendió que era Jesús quien le estaba ofreciendo la sanación. No comprendió que era Jesús quien le estaba dando la sanación. Recordemos que hay un pasaje muy similar a este en Lucas capítulo 5 también, ¿no? En Lucas capítulo 5 verso 17, donde Jesús sana a un paralítico, donde al ver la fe de sus amigos, ¿no?, lo sana. Y es algo paradójico, porque con tantas personas que habían ahí en ese estanque, al lado de ese estanque, no hubo uno solo en 38 años que lo acercara hasta el estanque. Y esto nos muestra, hermanos, la importancia de la ayuda mutua, la importancia de no ser egoístas, de no solamente pensar en nuestro bienestar, sino también en el bienestar de los demás. Todas esas personas que estaban ahí, ninguna se compadeció de aquel paralítico. Caso diferente al que vemos en Lucas capítulo 5, ¿no?, verso 17, que sabían que Jesús estaba ahí y los amigos que lo estimaban, que lo querían, lo cogieron y lo trasladaron hasta allá, y como había tanta multitud, eso no les impidió llevarlo, acercarlo a Jesús. Se subieron por el techo, hicieron un hueco y lo descolgaron. Eso es fe, eso es perseverancia, eso es empatía, eso es ponernos en el lugar de los demás.
Eso es no ser egoístas ni pensar solamente en nuestro beneficio, sino pensar siempre en el beneficio de los demás. A veces nos preocupamos solamente por nuestras necesidades. Y es triste, pero es la verdad, hermanos. Nos preocupamos solamente por lo que yo necesito, por lo que a mí me pasa, por lo que a mí me duele, por lo que siempre yo. Y no nos preocupamos por los demás. Por eso es importante, hermanos, siempre ponernos en el lugar de los demás. Ponernos los zapatos de los demás para poder sentir lo que los demás sienten. Amén. Aquel hombre y todos los que estaban ahí tenían su confianza puesta era en el estanque. Y no comprendió. El paralítico no comprendió realmente qué era. Que era Jesús quien le estaba ofreciendo la sanación. Era nuestro Señor Jesucristo mismo quien le estaba ofreciendo la sanación a aquel paralítico. Y no debiéramos juzgarlo tampoco, ¿no? Porque como bien decía anteriormente, él no sabía quién era Jesús. Y si leemos el contexto de este pasaje, hermanos, en el verso 13 dice, y el que había sido sanado no sabía quién fuese. O sea, Jesús lo sanó, pero él no sabía quién era Jesús. Entonces por eso no debiéramos lanzar juicios acerca de eso, ¿no? Porque él no sabía todavía quién era, y pues la fama de Cristo, los milagros de Cristo aún no se habían difundido tanto. Porque recuerden que hay otros pasajes donde dicen que escuchaban que Jesús pasaba por ahí y se iban corriendo hacia él, porque ya se había difundido la fama de nuestro Señor Jesucristo. Por eso bien leemos, ¿no?, en el contexto de este pasaje, que nos muestra también que aquel hombre ignoraba quién era Jesús, y también ignoraba el poder sanador que había en él, como bien lo leemos en el verso 13, ¿no? En la actualidad, hermanos, millones y millones de personas conocen a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros conocemos a Jesús, sabemos del poder que hay en él, hermanos. Conocemos los testimonios de su vida y de sus milagros, porque él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Su poder sanador, hermanos, es infinito. No cambia, porque él es Dios. Y uno de los atributos, de los tantos atributos de Dios también, hermanos, es la inmutabilidad. Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo, Jesús sigue siendo el mismo, hermanos. Pero aún así, conociendo el mundo, quién es Jesús y el poder que hay en él, el mundo prefiere o confía más en la psicología que en Cristo. El mundo prefiere confiar más en la acupuntura que en Jesús. Prefieren confiar más en la metafísica. Decláralo, decrétalo y lo tendrás. Eso mal enseña la metafísica, el pensamiento positivo. Y a veces prefieren confiar, incluso creyentes, confían más en la metafísica que en Cristo. O anteponen eso, lo ponen por delante de Cristo. Confían más incluso en la brujería
en la santería, en el espiritismo, que en Cristo. Conozco personas que, conociendo de Cristo, hermanos, y conociendo de su poder, aún así prefieren acudir a los brujos en busca de ayuda, porque ponen su mirada en el hombre y no en Dios. Esto mismo fue lo que le ocurrió a aquel paralítico, hermanos. Confiaba era en el estanque, porque aunque Jesús no conocía de Jesús, probablemente sí conocía de Dios, aunque Dios usa esas situaciones también para ayudarnos, ¿no? Y aún así, Jesús fue misericordioso, tuvo misericordia de él y lo sanó, como bien vemos en el verso 8, ¿no? Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y el verso 9 dice que al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Ese es el poder de Dios, hermanos. Ese es el poder de nuestro Señor Jesucristo. Es un poder sobrenatural. Para Dios no hay nada imposible, porque nada hay imposible para Dios, dice la palabra, ni siquiera difícil. Para Dios todo es posible, hermanos. Jesús es misericordioso y se compadeció de aquel hombre que no tenía su confianza puesta en él. Y si se compadeció de aquel hombre que no tenía su confianza puesta en él, ¿cuánto más si nos acercamos a él? ¿Cuánto más si confiamos en él? Si lo reconocemos como nuestro único y suficiente Salvador y Sanador, como nuestro médico divino, ¿no podrá compadecerse Cristo de nosotros, hermanos? Ya no dependemos de un estanque, hermanos. Jesús es nuestro manantial de agua viva. No es solo el estanque, es Dios que obra a través de esas circunstancias, a través de esas situaciones. Aquel estanque era el medio que Dios usó para dar sanidad a los enfermos. Pero pasa como la serpiente, la serpiente que Dios ordenó a Moisés que erigiera, ¿no? Para que todos de aquellos del pueblo de Israel que eran picados por la serpiente iban allá y eran sanados por esa serpiente, por esa estatua de la serpiente. Pero las personas empezaron a poner su mirada fue en la estatua y empezaron a adorarla y dejaron a Dios de un lado. Y no era la serpiente la que lo sanaba, era Dios a través de esa circunstancia, a través de esa estatua. Lo mismo pasa con el estanque. Y así obra Dios de una y de otra manera. Pero nuestra fe, hermano, nuestra confianza debe estar puesta en Dios siempre. Cristo, ya no, como repito, ya no dependemos de un estanque. Conocemos a Cristo, conocemos de su poder, tenemos los testimonios de su vida y de sus milagros. Jesús es nuestro manantial de agua viva, hermanos. Confiemos en Él, pongamos toda nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo, porque Él tiene poder para ayudarnos, hermanos.
para socorrernos, para levantarnos si estamos paralizados, para ayudarnos, sea cual sea la razón, hermanos. Él ha sido, es y será misericordioso. Y hay un pasaje que quiero leerles, hermanos, en Mateo capítulo 15, del verso 29 al 31, donde está escrito: pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos y mancos, y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús, y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban a Dios, al Dios de Israel. Amén. Amén. Este es un pasaje que nos muestra el testimonio de la vida, de los milagros de nuestro Señor Jesucristo, donde sanó a muchos. Y todos nosotros necesitamos de Cristo, hermanos. Todos nosotros necesitamos ser sanados, no solamente física, sino espiritualmente también. La sanidad que Jesús nos ofrece en la palabra de Dios no es solo física. Porque ¿qué nos sirve tener todo nuestro cuerpo sano si el alma está podrida? Absolutamente de nada. Y yo he planteado algunas preguntas, hermanos, que nos sirven para que reflexionemos y para que le demos respuesta a Dios. ¿Qué te paraliza? ¿Qué te paraliza, querido hermano o querido oyente? ¿Qué te impide hacer lo que debes hacer? ¿Qué te limita? Las limitaciones están en nuestra mente. El diablo las trae a nuestra mente y nos susurra al oído. Frases como no puedes, es difícil, es imposible, no eres capaz, te va a salir mal, etc. Debemos hacer caso omiso a esa voz que no viene de parte de Dios y que no quiere que hagamos la voluntad de Dios, que no quiere que hagamos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Necesitamos a Cristo, necesitamos de Él, hermanos. Por eso la pregunta es, ¿qué te limita? ¿Eres paciente? ¿Somos pacientes? ¿Queremos un milagro en nuestra vida? Debemos ser pacientes, hermanos. Aquel paralítico esperó no 1 año, ni 2 años, ni 3 meses, ni 12 años como lo esperó para ser sanada aquella mujer con el flujo de sangre. Este paralítico esperó 38 años de su enfermedad, porque no sabemos cuántos años tenía cuando era paralítico. 38 años, hermanos, esperó para ser sanado. ¿Y tú, cuánto tiempo estás dispuesto a esperar para ser sanado?
No importa cuánto tiempo llevemos paralizados o enfermos o ciegos o cuál sea la condición que tengamos, Jesús tiene poder para sanarnos, hermanos. Amén. Creámoslo. Creámoslo como lo creyeron aquellos amigos de ese paralítico que creyeron que Jesús lo sanaría y lo ayudaron a transportar y lo llevaron allá. Hoy no necesitamos transportarnos hacia ningún lugar. No necesitamos acercarnos a ningún estanque, ni necesitamos que alguien nos lleve a un estanque, porque Cristo está ahí. Cristo está ahí ofreciéndonos esa sanidad física y espiritual que el mundo necesita. Solamente necesitamos recibirla. Cristo la ofrece no solamente a un grupo, como ese grupo reducido que estaba ahí, que aunque eran varias personas, el mundo está lleno de millones de personas. Y esa sanidad nos la ofrece Cristo a toda la humanidad. Así que, hermanos, tengamos en cuenta la palabra del Señor, recordémosla siempre. Y yo quiero, hoy tenemos celebración de Santa Cena, y quiero comenzar con una pregunta. ¿Entiendes el sacrificio de Cristo? Amén. ¿Entendemos el sacrificio de Cristo? Sí, lo entendemos. El apóstol Pablo dice que debemos discernir el cuerpo de Cristo. Vamos a leerlo en 1 Corintios. Primera Corintios capítulo 11, verso 29 dice: porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por eso comienzo con esa pregunta. Discernir es entender. ¿Entiendes el sacrificio de Cristo? ¿Sabes lo que significa que Cristo haya muerto en la cruz por nosotros? Si lo entendemos, no debiéramos negarnos a compartir, a participar de la Santa Cena, porque es una invitación que Dios hace a su iglesia. Pero es importante que sigamos las instrucciones y que tengamos en cuenta las advertencias de la palabra de Dios. Que debemos hacerlo entendiendo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que la Santa Cena es un testimonio público que damos de que tenemos comunión, donde vamos a entender que tenemos comunión con Dios, que tenemos comunión unos con otros. Y si no la tenemos, hermanos, hoy mismo lo podemos solucionar, ahora mismo. No es que yo tengo un problema con tal persona, tengo un lío y no he podido arreglarlo. Podemos ahora mismo comprometernos con Dios y decirle: Señor, perdóname, me equivoqué y voy a tratar de solucionarlo a la mayor brevedad posible, a la menor brevedad posible, ¿verdad? La palabra de Dios dice en 1 de Juan capítulo 2 verso 1 en adelante: hijitos, no pequéis, y si pecares, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Amén. Así que la Santa Cena es un testimonio público que damos de que tenemos comunión con Dios y con nuestros hermanos, y esa comunión solamente es posible a través de nuestro Señor Jesucristo, donde recordamos
el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y anunciamos su segunda venida. Los elementos que usamos son los mismos elementos usados por nuestro Señor Jesucristo en la última cena con los apóstoles: el vino y el pan, como símbolos tanto de su cuerpo como de su sangre. Así que me gustaría pedirle el favor a algunos de mis hermanos que por favor oremos por el vino y por el pan. No para que se conviertan literalmente en el cuerpo y el vino y la sangre de Cristo, como mal enseña la Iglesia Católica, sino para que Dios bendiga a esos elementos, porque es algo simbólico. No creemos en la transustanciación como mal enseña la Iglesia Católica, que cuando oran el vino se convierte en sangre y el pan se convierte en su cuerpo. No. Eso es un engaño. Es algo simbólico que hacemos. No hay un solo pasaje en la palabra de Dios que sustente esa herejía. Por eso oramos por el vino y por el pan como símbolo de su cuerpo y de su sangre. Oremos, hermanos. ¿Quién quiere hacerlo? Padre Celestial, oramos por el pan y por el vino, por ese sacrificio que tú moriste en la cruz por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bendice, Señor, estos elementos, por favor, con los cuales vamos a participar de tu mesa. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Repartamos, por favor, el vino y el pan. La palabra de Dios dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo los invito, hermanos, para que nos dirijamos delante de Dios, vayamos a la presencia de Dios y le pidamos perdón. Examínanos, Señor, oh Dios, y mira si hay camino de perversidad en nosotros. Ayúdanos a reconocer nuestros errores, a enmendarlos, a corregirlos y a pedirte perdón, Señor. Dice la palabra del Señor que cuando era la hora, se sentó a la mesa nuestro Señor Jesucristo y con Él los apóstoles. Y tomó el pan y dio gracias. Y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Participemos del pan, hermanos. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Participemos del vino, hermanos.
Dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 11, verso 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Esa es nuestra esperanza. Por eso somos cristianos, porque Cristo resucitó y para haber resucitado tuvo que haber muerto y vendrá por segunda vez, hermanos. Vendrá por su iglesia y esa es nuestra esperanza. Vana sería nuestra fe, dice el apóstol Pablo, si Cristo no hubiera resucitado. Amén. Amén. Demos gracias a Dios, hermanos. De manera breve, si alguien quiere dar gracias a Dios por el privilegio de poder participar de su mesa, adelante. ¿Quién quiere dar gracias, por favor? Adelante. Padre del cielo, muchas gracias por el gran privilegio de participar de la cena del Señor, recordando ese sacrificio tan grande que hiciste a favor nuestro, Señor, porque lo demostraste ante toda la humanidad, enviando a tu Hijo amado a morir por la remisión de nuestros pecados. Gracias, Padre Santo, porque cuando éramos enemigos de Dios, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Señor, nos diste vida en Cristo nuestro Señor. Gracias por habernos sanado de esa enfermedad incurable, una llaga incurable que era el pecado, Señor, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y darnos la oportunidad, amado Dios, del perdón de nuestros pecados por la fe en la obra redentora. Señor, muchas gracias por la bendición de poder confiar en el Señor Jesús, de poder acudir a Él y de poder saber quién es el amado Dios. Continúa revelando a tu Hijo amado en nuestra vida, Señor, y ayúdanos a permanecer en tu verdad y a hacer tu voluntad. Te lo ruego y te doy gracias, amado Dios, por tan grande misericordia para con toda la humanidad, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Yo te agradezco, Padre Santo, por la vida de nuestro Señor Jesucristo, por su testimonio, porque por medio de su sacrificio nos demostraste tu amor, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque camino a la cruz nos enseñaste el verdadero amor, Señor. Camino a la cruz del Calvario, no tuviste en cuenta el desprecio, el oprobio, ni la humillación, ni el escarnio, Señor, sino que por amor a cada uno de nosotros sufriste y padeciste en esa cruz por cada uno de nosotros. Y tomaste el lugar que cada uno de nosotros merecíamos por nuestra maldad y por nuestro pecado, por nuestra rebelión, Señor. Gracias. Infinitas gracias. No hay palabras para agradecer lo que has hecho por nosotros. Te alabamos y te adoramos y te agradecemos en esta mañana. Amén. 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 Bueno, amados hermanos, el Señor les bendiga y que tengan un excelente resto de semana. Un abrazo para todos.